Programa patrocinado por... Tengo una pregunta para vosotros. ¿Quién no ha vivido en una familia aparentemente normal y luego detrás del telón no ha sido todo tan bonito como parecía? Y os quiero explicar una historia personal, que esto es lo que yo he vivido. Y yo fui un chico con inseguridades, con miedos, con dudas, lleno de incertidumbre en mi vida, y ahora entiendo por qué me sucedió todo eso. Yo crecí en una familia con un entorno enfermo, con una madre con ataques de pánico, con agorafobia, con ansiedad, con miedos, con todo ese contexto familiar. Eso es lo que yo crecí, viví, respiré y sentí cuando yo era pequeñito. Y todo eso en un niño tiene un impacto. A pesar de que parezca que no tiene ninguna consecuencia, sí lo tiene. Y eso generó en mí un profundo desequilibrio, tanto a nivel mental como a nivel emocional. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Simplemente era un niño que veía cosas que sucedían en casa. A raíz de todo aquello que empecé a vivir durante una larga época de mi vida, empecé a generar estrategias adaptativas, como hace cualquier ser humano. ¿Y qué es lo que hice yo al principio? Me aparté, me alejé. Mi forma de adaptarme ante ese contexto y esa situación era apartarme porque era mi forma de intentar dejar de sufrir. Eso es lo que hacía yo como niño, como adolescente, que intentaba evitar todas esas situaciones. Y al final, ningún niño, ninguna niña, ningún joven está preparado psicológicamente y mentalmente para aguantar todo eso sin sufrir consecuencias, que es lo que me sucedió específicamente a mí y probablemente a más de una persona también, y ahora entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo a día de hoy. Recuerdo perfectamente el día que perdí el conocimiento. Me caí al suelo y quiero compartiros algo. Es altamente probable que no os acordéis de qué cenasteis hace 3 días. ¿Alguien se acuerda de lo que cenó hace 3 días? Y ahora tengo otra pregunta. ¿Alguien se acuerda de lo que hizo el día que cayeron las Torres Gemelas? ¿Alguien se acuerda de lo que estuvo haciendo específicamente ese día en su casa? ¿Por qué os acordáis? Porque hubo una alta intensidad emocional. Recordáis cosas cuando hay un alto impacto emocional y eso queda grabado en vuestra memoria inconsciente. Por eso os acordáis perfectamente, pero no os acordáis de lo que hiciste ayer por la tarde. Es completamente normal y natural. Cuando me levanté del suelo, después de aquella pérdida de conocimiento, las cosas iban a peor, no me sentía bien, me sentía perdido, me sentía sin ilusión, no veía la luz al final del túnel. Yo no entendía nada, simplemente las cosas no estaban funcionando como debían de funcionar. E incluso por mi mente pasó dejar este mundo. Un adolescente pensando esas cosas. Sí, en el suicidio. Por suerte no lo hice. Todo aquello parecía que no había esperanza, parecía que no había luz al final, pero en mi interior algo me decía que saldría de aquello. No sabía ni cómo, pero algo me decía que las cosas cambiarían. Y recuerdo perfectamente un día que vi un vídeo que me hizo un clic mental. Vi un vídeo en YouTube y el título ponía Niño raro, Nauli Crilla. El título estaba pensado como para burlarse de esa persona. Pero yo cuando vi el vídeo de lo que hacía esa persona dije, este niño no es raro o esta persona no es rara. Lo que tiene es un control absoluto sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre su fisiología y su energía. Se percibía en su mirada. Y empecé a replicar lo que esa persona hacía, sin saber ni por qué. De forma completamente intuitiva, empecé a copiar, a copiar, a copiar, y eso permitió que me empezara a sentir mejor. No sin antes de todo esto, generé una segunda estrategia adaptativa. Cuando estaba hundido, me refugié en las drogas. No porque fuera rebelde, sino porque era la forma que me permitía sentirme lo mejor posible. Así que ahí tengo las dos estrategias que yo generé como niño en ese contexto de enfermedad. Primero, alejarme.
de mi propia familia. Y segundo, refugiarme en las drogas blandas. Gracias a ese vídeo hice un clic en mi mente, empecé a hacer ejercicios de hiperventilación y de respiración profunda y de la noche a la mañana dejé todo aquello. No entendía por qué lo hacía, simplemente sabía que funcionaba. Empecé a formarme como socorrista para ayudar a las personas. Algo en mi interior me decía que tenía que ayudar a las personas. Me formé como socorrista, playas, a quien no le gusta la playa, el buen clima, chicas guapas, juventud, es un buen plan. Al año siguiente me promocionaron como coordinador de playa, porque como que lo que hacía lo hacía con pasión y entusiasmo, obtenía grandes resultados. Es lo mismo que os sucede a vosotros cuando hacéis cosas que os apasionan y os gustan. Luego me formé como técnico de emergencias sanitarias, ayudando a personas en servicio urgente. No entendía por qué lo hacía, simplemente me gustaban las situaciones donde había conflictos y tensión, algo que yo había vivido de pequeñito en mi casa continuamente. Y a raíz de eso fui consciente de una cosa muy importante. Esa chispa se volvió a encender y fui consciente que lo que verdaderamente marca la diferencia en un ser humano es la calidad de sus pensamientos, la calidad de sus sensaciones y todo el trabajo profundo interno que uno mismo hace en su interior. A raíz de eso decidí formarme para desarrollar habilidades que me permitieran a mí sentirme lo mejor posible. Aprendí programación neurolingüística, aprendí kinesiología, aprendí hipnosis, aprendí qigong, artes marciales, eneagrama, todo de habilidades que me permitieran sentirme en paz y en equilibrio, y todo para dejar atrás aquello que había vivido cuando era pequeñito. Todo eso me permitió algo maravilloso, y gracias a Alberto ahora lo entiendo también, que es el punto en el que estoy ahora. Después de desarrollar esas habilidades para yo sentirme increíblemente mejor, nació el servicio Cura de Fobias, que es un servicio en el cual ayudo a las personas a eliminar cualquier tipo de fobia en tiempo récord. Y que esta metodología es la fusión de todas esas disciplinas que yo he estudiado y que se fundamenta en 4 pilares fundamentales. Hay un pilar mental, hay un pilar emocional, hay un pilar fisiológico y hay un pilar inconsciente. Y se trabaja en cada uno de esos niveles con un único objetivo, que es que la persona se sienta lo mejor posible cuanto antes. ¿De qué va la parte mental? Seguro que la sabéis. Creencias limitantes, yo no las llamo así, yo le llamo creencias estúpidas e inútiles, que no ayudan a las personas a sentirse bien. Y eso condiciona los pensamientos. Pensamientos que, por ejemplo, me voy a volver loco, me va a dar un infarto, me voy a morir. Eso piensa la gente que se siente mal. Todos esos pensamientos lo único que hacen es alimentar todavía más el malestar. Y a mí cuando me dicen, tengo miedo a la muerte, la primera pregunta que yo les hago es, ¿tú cuántas veces te has muerto? La respuesta es obvia, ¿cierto? Si no, no estarían hablando conmigo. En ese momento es cuando yo les hago entender y ver que ellos no tienen miedo a la muerte. Ellos tienen miedo a lo que se imaginan y proyectan en su mente de lo que será la muerte, que no es lo mismo. Que es lo mismo que el que tiene miedo a volar. No tienen miedo a volar, tienen miedo a no poder salir en medio del vuelo si le da un ataque o le da lo que sea que le dé en medio del vuelo. La gente no tiene miedo de las cosas, tiene miedo a lo que proyecta en su mente que va a suceder en el futuro. Y eso condiciona la forma en la que se siente. Esa es la parte mental. Todo eso se puede cambiar si sabes hacer ajustes conscientemente. Vamos a la parte inconsciente. La parte inconsciente hace referencia a identificar qué genera esa respuesta emocional. No es casualidad que una persona sienta miedo, sienta ansiedad, sienta tristeza, culpa, rencor, asco, vergüenza, soledad, frustración. No es casualidad. Algo originó esa emoción en la persona. Pues el objetivo es identificar el origen de ese miedo. Y ahí es cuando utilizo una herramienta kinesiológica que me permite obtener esa información. Y os quiero ilustrar con el ejemplo de un cliente al cual ayudé a salir de la claustrofobia. La claustrofobia, para el que no lo sepa, simplemente es personas que tienen la necesidad de salir de los espacios cerrados porque creen que les van a suceder algo en ese espacio cerrado. Pues bueno, esta persona me contactó porque ni subía en ascensores ni subía en aviones y quería solucionar eso. Él no era consciente de por qué le sucedía eso. Utilicé esta herramienta para identificar cuál era el origen de ese miedo. Empezamos a trabajar y el primer día le identificamos que cuando él era muy pequeñito, su padre le pegó una bronca increíble. Esta persona se sintió aterrorizada, se sintió profundamente asustada
Y a raíz de esa única experiencia, evitó los ascensores. Esa fue su estrategia adaptativa. Me siento mal en este contexto, dejo de hacerlo. Y a raíz de eso empezó a generar modelos de pensamiento asociados a ese contexto donde sentía malestar, hasta que dejó de volar en avión también. Una vez que identifiqué eso, trabajamos la parte emocional, que es otra de las cosas que trabajo con mi metodología. La parte emocional hace referencia a que todos y cada uno de vosotros tenéis la capacidad de sentiros bien, sentir alegría, ilusión, pasión, entusiasmo, amor, paz, calma, confianza. Todo eso está dentro de vosotros. Y si me lo permitís, os voy a ilustrar con un ejemplo para que utilicéis vuestra imaginación de una forma más útil. Hace poco fue el Día de la Madre y todas esas madres y padres que habéis tenido hijos, os voy a pedir que recordéis ese preciso momento que visteis por primera vez a vuestro hijo. Quiero que lo amplifiquéis visualmente, que sintáis el contacto de la piel de vuestro hijo en vuestros brazos, que escuchéis el llanto, que le des más brillo, más color, que lo hagas nítido y que lo revivas tridimensionalmente. Cuando tú haces todo eso con tu mente, tu inconsciente genera el estado emocional y te hace sentir mejor. Y así es como generamos estados emocionales en tiempo real, a través de la propia imaginación. Y desde ese estado emocional, volvemos a la persona que tenía claustrofobia, desde un estado de poder, confianza, tranquilidad, no importa lo que sienta la persona que es necesario para ella, vamos metafóricamente, porque no tengo una máquina del tiempo todavía, cuando la tenga ya la utilizaré, vamos metafóricamente cuando se originó ese miedo dentro de un ascensor, para romper ese patrón de comportamiento inconsciente. Y al cabo de 2 días me escribe y me dice: Sergio, me acabo de montar en un ascensor. Y yo: felicidades, eso que te llevas. Y al cabo de 3 semanas cogió un avión por primera vez en su vida, algo que creía completamente imposible. Así que todo esto es completamente posible. Y por último, falta la parte fisiológica, que es la postura corporal. Hace referencia a respiración, postura, todo eso importa y es muy útil. Y también se puede controlar conscientemente. Vosotros o vosotras, si os ponéis con la columna erguida, aprietáis el perineo, respiráis de forma profunda y exhaláis poco a poco, es imposible que penséis mal, porque vuestra fisiología os lo impide. Todas estas cosas que uno puede hacer conscientemente mejoran enormemente la calidad de la vida de las personas, que es algo que afortunadamente estoy haciendo, supongo, del lugar de donde vengo. Y esta metodología me ha permitido ayudar a personas a salir de la agorafobia, la claustrofobia, miedo a la muerte, a las enfermedades, a las alturas, a hablar en público, a las cucarachas, a las ratas, a lo que sea. Y todo esto es importante porque yo al final he llegado a una conclusión, que una vez que tú haces conscientes tus procesos inconscientes, es cuando puedes empezar a tomar otras decisiones. Es cuando puedes empezar a pensar de forma diferente, a sentirte de forma diferente. Porque os invito a que hagáis una cosa. ¿Qué sucedería si de forma consciente empezarais a imaginar una vida con propósito? Empezarais a imaginar una vida con relaciones extraordinarias. Empezarais a imaginar una película mental con abundancia económica, dedicándoos a aquello que os apasiona. Y eso lo proyectarais una y otra y otra y otra vez, exactamente igual que hacéis con las preocupaciones. Al final, vuestro inconsciente os obedecería y acabaríais haciendo eso que estáis proyectando continuamente. Como dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Así que confiar, seguir vuestra propia intuición y dejar acompañaros, como decía Carlos antes. Es importante que una persona se deje acompañar, mentorizar, porque solo se puede llegar lejos, pero acompañado se puede llegar mucho más lejos y mucho más rápido. Gracias.